El otoño de 1847 llegó a la finca de Ashworth, envuelto en niebla y melancolía, el tipo de estación que parecía llorar en silencio sobre la gloria desvanecida del calor del verano. El amanecer llegaba tarde y reticente en aquellas mañanas de octubre, bañando la gran casa en tonos de perla y sombra, sus innumerables ventanas reflejando un cielo indeciso entre entregarse por completo al día o aferrarse obstinadamente a la noche en retirada. Fue en esta hora liminar, cuando el mundo contenía la respiración entre la oscuridad y la luz, que Eleanor Hartley hacía su acercamiento diario a la entrada de sirvientes, sus pasos silenciosos sobre las gastadas losas que habían conocido 3 años de su paso. El camino que recorría era estrecho y anónimo. Apartado del amplio camino de entrada, donde las carrozas que transportaban a damas y caballeros de alcurnia llegarían en espléndida procesión, sus piedras pulidas no por la grandeza, sino por generaciones de trabajo, por doncellas, lacayos y comerciantes que entendían instintivamente que había puertas destinadas para ellos y puertas cerradas para siempre. Eleanor conocía esas piedras íntimamente ahora, podía navegar por ellas en casi total oscuridad solo de memoria, su esbelta figura envuelta contra el frío matutino en una capa que había sido remendada tantas veces que llevaba la historia de su frugalidad en cuidadosas puntadas. Tenía 24 años, aunque la gravedad en sus ojos oscuros sugería a alguien que hacía mucho tiempo había dejado de lado las frivolidades de la juventud. Alguien que había aprendido que la dignidad podía llevarse como una armadura incluso cuando el vestido era sencillo y las manos llevaban los callos delatores de la constante costura. Al acercarse a la desgastada puerta de roble que había marcado el límite de su mundo durante 3 años, sintió lo que siempre sentía en ese momento, una curiosa mezcla de orgullo y resignación, el saber que más allá de la puerta de bayeta verde yacían habitaciones de una belleza sobrecogedora que ella había ayudado a adornar, pero que nunca habitaría de verdad. Sus dedos, elegantes a pesar de su aspereza, habían cosido el delicado bordado de las cortinas del salón, habían reparado el precioso encaje de los vestidos de noche de la duquesa viuda, habían transformado tela ordinaria en objetos de tal refinamiento que las damas exclamaban sobre ellos sin preguntarse jamás por las manos que habían creado tal belleza. Este era su don y su carga, moverse, invisible, a través de espacios de magnificencia, crear una hermosura que sólo podía admirar desde los márgenes. Sin embargo, había algo en Eleanor que se negaba a doblegarse bajo el peso de su posición, una tranquila seguridad en sí misma que se manifestaba en la rectitud de su espalda, en la forma en que se enfrentaba al mundo con ojos que ni desafiaban ni se acobardaban, sino que simplemente observaban con una honestidad clara e inquebrantable. Entendía los límites que la separaban de aquellos a quienes servía, los entendía con una precisión nacida de la necesidad, pero navegaba por ellos con una gracia que sugería que no había rendido una parte esencial de sí misma a la jerarquía que gobernaba cada aliento dentro de aquellos muros. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. Adrian Ashworth, el duque de Thornfield, había regresado a su finca ancestral 6 semanas antes, aunque la casa todavía parecía contener la respiración a su alrededor, insegura de si su presencia señalaba una restauración o simplemente una tonalidad diferente de ausencia. Tenía 30 años, pero se comportaba con el cansancio de alguien que había visto demasiada duplicidad en el mundo,
sus hermosos rasgos marcados por una lejanía que no había estado presente antes de su estancia de 2 años en el extranjero, antes del escándalo que lo había expulsado de las costas de Inglaterra con su fe en la naturaleza humana destrozada como un fino cristal contra la piedra. El personal de la casa hablaba en susurros sobre el cambio en su señor, cómo el encanto fácil que una vez había caracterizado al joven duque había sido reemplazado por una frialdad cortés, cómo se movía por las habitaciones de Ashworth con el aire de un hombre que cumplía con sus deberes en lugar de habitar un hogar, cómo sus raras sonrisas nunca llegaban del todo a sus ojos grises. Sin embargo, en esta particular mañana de octubre, de pie junto a la ventana de su estudio, mientras la casa aún dormía, Adrian se encontró observando el patio con una atención que no podía explicar del todo, su mirada atraída por la esbelta figura que se abría paso a través de la penumbra previa al amanecer hacia la entrada de sirvientes. La había notado antes, a esta costurera cuyo nombre había sabido que era Eleanor Hartley. Había observado la peculiar gracia con la que navegaba por el estrecho sendero, la forma en que se erguía con una dignidad que parecía incongruente con su posición, como si llevara consigo alguna certeza privada que ni el rango ni las circunstancias podían disminuir. Había algo en su porte que lo inquietaba, que penetraba la cuidada indiferencia que había cultivado desde su regreso, aunque se decía a sí mismo que su curiosidad era ociosa, sin sentido, la simple observación de alguien con demasiado tiempo y muy poco propósito. Su amargura era profunda, un veneno que había bebido voluntariamente después de que Vivian Cartwright demostrara que incluso las más ardientes protestas de amor podían ser una actuación, que las confidencias privadas podían convertirse en entretenimiento público si el precio era el adecuado, que él no había sido valorado por sí mismo, sino por el prestigio que su título confería. Sin embargo, al ver a esta mujer desconocida cruzar el patio, Adrian sintió que algo se agitaba bajo el hielo cuidadosamente mantenido alrededor de su corazón, un interés involuntario que le molestaba incluso mientras reconocía su presencia. Más tarde, ese mismo día, mientras se dirigía por el pasillo este en algún recado olvidado, se encontró con ella. Un breve y cargado momento en el que Eleanor salió del cuarto de la ropa blanca y casi chocó con él. Con los brazos llenos de tela, sus ojos agrandándose de alarma ante la inesperada proximidad del señor de la casa. Sus miradas se encontraron por una fracción de segundo, la de ella oscura y sorprendida, la de él fría y evaluadora, y en ese instante Adrian registró la inteligencia en su expresión, el orgulloso porte de sus hombros, incluso mientras ella bajaba inmediatamente los ojos y se hacía a un lado, murmurando una disculpa tan baja que casi no la oyó. Pasó a su lado antes de que él pudiera responder, desapareciendo por la esquina con pasos rápidos y silenciosos, dejándolo de pie en el pasillo, preguntándose por qué un encuentro tan breve lo había dejado con la sensación de que algo significativo había ocurrido, como si hubiera vislumbrado algo raro y verdadero en un mundo que le había enseñado a no confiar en nada ni en nadie, y menos aún en la evidencia de su propio corazón traicionero. La llamada llegó en una gris mañana de noviembre, cuando la escarcha aún se aferraba obstinadamente a los cristales de las ventanas, entregada por la señora Hartwell con una expresión que mezclaba aprobación y preocupación, informando a Eleanor que la propia duquesa viuda había solicitado su presencia para emprender la restauración de un velo de novia de valor incalculable que había sido llevado por las novias de Ashworth durante 3 generaciones
y que ahora requería las manos más delicadas para reparar el daño que el tiempo y el cuidadoso almacenamiento no habían logrado evitar. Eleanor sintió que el estómago se le encogía de honor y aprensión mientras reunía sus agujas más finas y sus sedas más preciosas. Comprendiendo que este encargo le exigiría trabajar no en los familiares confines del cuarto de costura de los sirvientes, sino en los aposentos privados de la familia, cruzando límites que había pasado 3 años respetando cuidadosamente, entrando en espacios a los que no pertenecía salvo por invitación explícita y necesidad temporal. El salón de la duquesa viuda, cuando un lacayo, cuya expresión no revelaba nada, la hizo pasar, era una sinfonía de opulencia discreta que la hizo agudamente consciente de su vestido sencillo y sus manos endurecidas por el trabajo, todo papel pintado de seda azul pálido y relucientes muebles de caoba, retratos de Ashworths muertos hacía mucho tiempo que miraban desde arriba con indiferencia aristocrática. El aire mismo parecía llevar el peso del privilegio y la historia. Permaneció de pie, insegura, cerca de la puerta hasta que la duquesa viuda, una mujer atractiva de quizás 55 años, con cabello gris acero y astutos ojos color avellana, le hizo un gesto para que se adelantara a examinar el velo extendido sobre una mesa cubierta de terciopelo, y Eleanor olvidó su incomodidad en el momento en que vio el exquisito encaje, su evaluación profesional, notando de inmediato el delicado encaje de Valenciennes, los lugares donde los finos hilos habían comenzado a separarse, el desafío y el privilegio de tocar algo tan precioso. Estaba inclinada sobre el velo, sus dedos trazando el patrón con reverente cuidado, su mente ya calculando las horas de minucioso trabajo requeridas, cuando oyó pasos detrás de ella y se giró para encontrar a Adrian Ashworth de pie en el umbral de lo que había sido el salón de su difunta madre. Su expresión sorprendida y luego cuidadosamente neutral, el aire entre ellos de repente cargado con una conciencia que ninguno podía nombrar, pero que ambos sentían como una presencia física. Aparentemente, la duquesa viuda había salido momentáneamente, dejándolos solos en un silencio que parecía palpitar con preguntas no formuladas, y cuando Adrian habló, su voz fue cortante, casi áspera, preguntando qué estaba haciendo ella en estos aposentos privados, aunque Eleanor sintió que la brusquedad estaba dirigida más a su propia reacción al encontrarla allí que a la presencia de ella misma. Le explicó lo del velo con cuidadoso respeto, con los ojos debidamente bajos, su voz firme a pesar de los rápidos latidos de su corazón, y sintió, más que vio, cómo él se acercaba, atraído a pesar de sí mismo, a examinar su trabajo, su mirada cayendo sobre sus manos, mientras ella demostraba la técnica que usaría para la reparación. «Sus manos son bastante elegantes», dijo él. Las palabras parecieron sorprenderle a él tanto como a ella, y ella levantó la vista para encontrarlo, estudiándola con una intensidad que le cortó la respiración, sus ojos grises revelando una vulnerabilidad que contradecía la estudiada frialdad que ella había observado desde la distancia. Debería haber permanecido en silencio, debería haber aceptado el cumplido con un «gracias» murmurado y haber vuelto su atención al velo, pero algo en su expresión, cierta soledad que hacía eco de la suya propia, le soltó la lengua y se encontró hablando con una pasión desinhibida sobre la artesanía del encaje, la habilidad del artesano muerto hacía mucho tiempo que había creado tal belleza, la profunda satisfacción de preservar algo precioso para las generaciones futuras.
Adrian escuchó con una atención que parecía ir más allá de sus palabras hacia algo más profundo, y por un momento ella olvidó por completo el abismo entre sus posiciones. Olvidó todo, excepto la conexión que chispeaba entre dos personas que reconocían en el otro algo raro y verdadero. Hasta que el sonido de los pasos de la duquesa viuda, al regresar, rompió el hechizo, y Eleanor se retiró instantáneamente a la debida deferencia que su posición requería, aunque no antes de ver en los ojos de Adrian algo que se parecía notablemente al asombro, como si hubiera descubierto algo inesperado e infinitamente valioso en el último lugar en que había pensado encontrarlo. Las semanas siguientes trajeron un frío intempestivo que parecía filtrarse incluso a través de los gruesos muros de piedra de Ashworth, y Eleanor se encontró trabajando en el delicado velo en el calor del salón matutino donde la duquesa viuda y Lady Beatrice a menudo recibían visitas, sus dedos moviéndose con precisión practicada a través del intrincado encaje, mientras a su alrededor se arremolinaba la educada conversación de damas que discutían obras de caridad y compromisos sociales, sus voces un familiar telón de fondo para su concentración. Se había acostumbrado a su peculiar posición en estas reuniones, ni del todo sirvienta, ni del todo invitada, ocupando un espacio indefinido que requería una vigilancia constante para navegar adecuadamente, pero no pudo evitar notar con qué frecuencia el duque encontraba razones para pasar por esas mismas habitaciones durante las horas en que ella trabajaba allí, su alta figura apareciendo en el umbral con alguna pregunta para su madrastra sobre los asuntos de la finca o algún documento que requería la atención de Lady Beatrice, su presencia causando un sutil cambio en la atmósfera que Eleanor sentía como un cambio en la presión del aire antes de una tormenta. Las pequeñas atenciones comenzaron tan gradualmente que al principio se dijo a sí misma que no significaban nada, que estaba leyendo un significado en la simple cortesía, pero cuando un lacayo llegó con una bandeja de té específicamente para la costurera en una tarde particularmente fría, la ceja levantada y la mirada cómplice de la señora Hartwell sugirieron que otros habían notado lo que Eleanor intentaba desesperadamente descartar. Luego llegó la mañana en que Adrian se detuvo junto a su mesa de trabajo, aparentemente examinando un conjunto de tapices dañados que colgaban en la galería adyacente, y le pidió su opinión sobre su restauración, su tono casual, pero sus ojos intensos, mientras escuchaba su explicación de las técnicas históricas utilizadas en su creación, su conocimiento extraído de la extensa biblioteca de su padre y sus propios años de estudio, y vio la sorpresa parpadear en sus rasgos, seguida de algo que se parecía notablemente al respeto. La duquesa viuda observaba estas interacciones con una astucia que hacía a Eleanor agudamente cohibida. Aunque cuando sus miradas se encontraron a través de la habitación una tarde, la expresión de la mujer mayor no contenía ni desaprobación ni censura, sino más bien una consideración reflexiva que parecía sopesar posibilidades contra probabilidades, como si estuviera resolviendo alguna ecuación compleja cuyas variables incluían la felicidad de su hijastro y las rígidas matemáticas de la jerarquía social. El estado interno de Eleanor se volvió cada vez más tumultuoso a medida que pasaban los días, y el peso de la atención de Adrian se hacía imposible de negar o descartar. Su corazón latía más rápido cada vez que oía sus pasos en el pasillo, su conciencia de su presencia en una habitación tan aguda como si él llevara su propia fuente de calor y luz. Sin embargo, se reprendía ferozmente por la traicionera esperanza que cobraba vida a pesar de toda razón y decoro,
diciéndose a sí misma que imaginaba la forma en que su mirada se detenía en su rostro, que proyectaba sus propios sentimientos imposibles en su simple amabilidad, que un duque y una costurera habitaban mundos diferentes con la misma seguridad que las estrellas habitaban esferas diferentes, y que cualquier pensamiento de cruzar esa división no era simplemente impráctico, sino peligrosamente insensato, el tipo de fantasía que sólo podía conducir a la desolación y la ruina. La tarde de diciembre había convertido los jardines formales en un paisaje de plata y sombra, cuando Eleanor, habiendo completado su trabajo en el velo antes de tiempo y buscando un momento de soledad antes de regresar a los aposentos de los sirvientes, acertó a mirar por las ventanas del salón matutino y vio a Lady Beatrice de pie junto a la fuente helada, en evidente angustia, su postura rígida de incomodidad, mientras un caballero que Eleanor reconoció como el hijo de Lord Pemberton se inclinaba demasiado cerca, su mano agarrando el brazo de ella con una familiaridad presuntuosa que hizo que a Eleanor se le helara la sangre al reconocer una situación que ninguna joven dama debería soportar sola. No se detuvo a considerar si la intervención estaba dentro de su autoridad o si cruzar al jardín constituía una brecha inapropiada de su posición, impulsada en cambio por un instinto que no tenía nada que ver con el rango y todo que ver con la decencia humana fundamental, y se movió rápidamente a través de la puerta lateral y sobre la hierba escarchada, su acercamiento atrayendo la atención del joven y haciendo que su expresión cambiara de una confianza depredadora a una sorpresa irritada. «Lady Beatrice», dijo Eleanor, con una calma que desmentía los rápidos latidos de su corazón, «la duquesa viuda ha solicitado su presencia de inmediato en relación con los arreglos de mañana». La mentira fue dicha con tal convicción que Beatrice se aferró a ella con gratitud, liberándose del agarre de Lord Pemberton y acercándose al lado de Eleanor con un alivio evidente en cada línea de su cuerpo tembloroso. El caballero intentó protestar, su tono condescendiente, mientras se dirigía a Eleanor con un desprecio apenas disimulado, sugiriendo que los sirvientes no deberían interferir en asuntos por encima de su posición. Pero Eleanor sostuvo su mirada firmemente y respondió con tranquila firmeza que cualquier persona de conciencia reconocería cuando se requiere ayuda, independientemente de la posición, y guió a Beatrice de regreso hacia la casa con una mano protectora en el codo de la joven, dejando a Lord Pemberton echando humo en el jardín helado. Lady Beatrice le agradeció profusamente una vez que estuvieron a salvo dentro, su gratitud desbordándose en explicaciones apresuradas de cómo el hombre la había acorralado, lo asustada que había estado, lo agradecida que estaba por la intervención de Eleanor, y Eleanor la calmó suavemente antes de asegurarse de que fuera entregada a salvo a sus aposentos, pensando que el asunto había concluido hasta que más tarde esa noche llegó la noticia de que el duque deseaba verla en el salón de los sirvientes. Una citación tan sin precedentes que todo el personal de la planta baja guardó silencio mientras Adrian Ashworth descendía a su dominio, su alta figura pareciendo llenar el espacio de techo bajo, mientras cada sirviente se levantaba con respeto sobresaltado. Agradeció formalmente a Eleanor por su protección a su hermana, sus palabras correctas y apropiadas, pero sus ojos contenían una intensidad que la hizo consciente de cada una de las otras personas que observaban este extraordinario intercambio, y cuando le preguntó por qué había actuado, ella respondió simple y honestamente que era lo correcto, que uno no necesita ser noble de nacimiento para reconocer cuándo se requiere nobleza de acción, y vio algo cambiar en su expresión
alguna barrera final desmoronándose mientras la miraba con asombro no disimulado, como si acabara de responder una pregunta que él se había estado haciendo durante semanas sin saber que buscaba una respuesta. El momento se extendió entre ellos, cargado de reconocimiento y posibilidad, hasta que Adrian asintió lentamente y se fue, dejando a Eleanor temblando ligeramente mientras sentía el peso de las miradas curiosas y asombradas de sus compañeros sirvientes. Y aunque temía haber traspasado alguna línea invisible e invitado a consecuencias que no podía predecir, no podía arrepentirse de haber dicho la verdad o de haber actuado con la integridad que su padre le había enseñado a valorar por encima de todo, incluso mientras su corazón susurraba que algo fundamental había cambiado entre ella y el duque, algo que ahora no podía ser retirado ni ignorado. Los días siguientes a la intervención de Eleanor en favor de Lady Beatrice trajeron un cambio en los ritmos de la casa tan sutil como el giro del invierno hacia su frío más profundo, pues Adrian comenzó a solicitar la presencia de Eleanor para lo que él denominaba consultas sobre diversos proyectos textiles en toda la finca, y aunque ambos reconocían estos pretextos por lo que eran, ninguno admitió en voz alta la naturaleza transparente de sus peticiones, ni la forma en que sus conversaciones se desviaban gradualmente de las discusiones sobre patrones de Damasco y restauración de tapices hacia un territorio mucho más personal y revelador. Le preguntó sobre su pasado una tarde gris mientras estaban de pie ante una serie de tapices descoloridos en la larga galería. Su tono cuidadosamente casual, pero su atención centrada por completo en su respuesta, y Eleanor se encontró hablando de su padre con una ternura que rara vez se permitía expresar, describiendo la casa parroquial rural donde había crecido rodeada de su extensa biblioteca, la pobreza distinguida que había marcado su infancia tras la temprana muerte de su madre, y finalmente las deudas que se habían acumulado por la naturaleza generosa y el mal juicio financiero de su padre, deudas que su muerte había dejado sin pagar y amenazantes. Le contó la elección que había enfrentado en aquellas oscuras semanas posteriores al funeral, un comerciante local de medios cómodos pero modales toscos que le había ofrecido matrimonio con el entendimiento de que su aceptación saldaría las obligaciones de su padre, y admitió en voz baja que todos esperaban que aceptara, que negarse había parecido no solo impráctico, sino casi incomprensiblemente orgulloso, pero que había elegido el trabajo honesto en lugar de una unión que le habría exigido fingir un afecto que no podía sentir, pasar su vida como pago por los errores de su padre. Adrian escuchó con una intensidad que la hizo consciente de lo raramente que alguien había prestado verdadera atención a sus palabras, y cuando terminó de hablar, él guardó silencio por un largo momento, antes de compartir fragmentos de su propia historia. La mujer con la que había tenido la intención de casarse durante su tiempo en Londres, hermosa y culta, y enteramente centrada en su título, en lugar de en su persona, que había traicionado sus confidencias privadas a las hojas de escándalos por dinero y moneda social, cuya naturaleza mercenaria había descubierto sólo después de haber abierto tontamente su corazón a sus engaños. La naturaleza paralela de sus experiencias creó un vínculo que ninguno de los dos había anticipado, esta comprensión compartida de elegir la dignidad por encima de la comodidad, de valorar la integridad incluso cuando esa elección conllevaba consecuencias dolorosas, y Eleanor sintió que algo cambiaba entre ellos mientras estaban de pie en esa fría galería, rodeados de imágenes de Ashworths
muertos hacía mucho tiempo, un reconocimiento de que ambos habían sido moldeados por crisoles similares y habían emergido con compromisos similares de vivir con veracidad sin importar el costo. Sus conversaciones continuaron durante las semanas siguientes con creciente frecuencia y profundizando en la intimidad, pasando de los espacios formales de la casa a rincones más tranquilos donde podían hablar sin una observación constante, y aunque Eleanor mantenía todas las formas apropiadas de tratamiento y deferencia, no pudo evitar el gradual derrumbe de los cuidadosos muros que había construido alrededor de su corazón, ni pudo ignorar la forma en que Adrian la miraba ahora con un calor no disimulado que le cortaba la respiración y aceleraba su pulso con una peligrosa esperanza. El otoño se convirtió en invierno con esa melancolía particular que marca el descenso del año hacia la oscuridad, y aunque Eleanor continuaba entrando por la puerta de los sirvientes cada mañana como lo había hecho durante 3 años, llegando en el frío previo al amanecer con su aliento empañando el aire y sus manos metidas en su gastada capa contra el viento cortante, Adrian se encontró cada vez más atraído por las ventanas que daban a esa humilde entrada, de pie en las sombras de habitaciones sin luz, para observar la pequeña figura cruzar el patio con su característica gracia y tranquila dignidad, y luchaba con un conflicto interno que se agudizaba con cada día que pasaba, pues sabía con dolorosa claridad que la sociedad los destrozaría a ambos si seguía los impulsos de su corazón. Sabía que Eleanor soportaría la peor parte de la crueldad como una mujer que se había atrevido a aspirar por encima de su posición, pero se encontraba incapaz de extinguir la profunda atracción que sentía hacia su integridad y tranquila fortaleza, hacia la forma en que habitaba su vida con tal dignidad a pesar de circunstancias que podrían haber aplastado a un espíritu menor. La noche crucial llegó con una repentina tormenta de nieve que transformó la finca en un reino de silencio blanco, copos pesados cayendo densos y rápidos mientras la oscuridad descendía antes de lo habitual, y Eleanor, que había estado trabajando hasta tarde en la biblioteca en las decoraciones de Navidad a petición de la duquesa viuda, se encontró efectivamente atrapada por el rápido giro del tiempo, siendo el curso sensato permanecer en la cálida habitación hasta que pasara lo peor de la tormenta, en lugar de aventurarse a través del traicionero patio hasta los aposentos de los sirvientes. Adrian la descubrió allí casi por accidente, o quizás por algún designio inconsciente que su mente racional se negaba a reconocer, entrando en la biblioteca en busca de un volumen y encontrando en su lugar a Eleanor recortada contra la luz del fuego, su cabello oscuro captando destellos de oro y cobre mientras se estiraba para colgar guirnaldas de hoja perenne, y la vista lo golpeó con tal fuerza que se quedó paralizado en el umbral, incapaz de hablar o moverse, mientras algo fundamental cambiaba en su pecho. Ella se giró al sonido de su entrada y se sobresaltó, casi dejando caer el verdor en sus manos, pero él avanzó instintivamente para sostenerla, y se encontraron de pie más cerca de lo que el decoro permitía, lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver el rápido aleteo de su pulso en la garganta y la forma en que sus ojos se agrandaban con algo que podría haber sido miedo o esperanza, o quizás ambos entremezclados. Hablaron de cosas intrascendentes al principio, el tiempo y las decoraciones y la próxima temporada navideña. Pero la conversación derivó tan naturalmente como la nieve que cae hacia aguas más profundas, y cuando ella mencionó una línea de Wordsworth sobre la belleza tranquila de la naturaleza,
Él se encontró recitando el verso completo, y ella completó las últimas líneas con una comprensión tan perfecta del significado del poeta que él sintió una conexión mucho más íntima que cualquier contacto físico, sus voces entrelazándose en la penumbra iluminada por el fuego, mientras la tormenta rugía afuera y la casa dormía a su alrededor. El aire entre ellos se cargó de posibilidad mientras discutían sobre poesía y filosofía y la naturaleza de la belleza, de pie demasiado cerca ahora para cualquier pretensión de distancia formal, y Adrian se sintió al borde de decir palabras que no podrían ser desdichas, de alcanzar su mano, o tocar su rostro, o confesar los sentimientos que habían crecido más allá de su capacidad de contener, y vio en sus ojos que ella sentía la misma peligrosa atracción hacia un precipicio que ambos sabían que no debían cruzar. Pero el decoro intervino como siempre debe hacerlo, el reloj dando la hora y rompiendo el hechizo, y Eleanor retrocedió con visible esfuerzo, su voz inestable mientras murmuraba algo sobre lo tardío de la hora y su necesidad de regresar a sus aposentos, y aunque Adrian quería pedirle que se quedara, quería decirle que ya no le importaban las barreras entre ellos o el escándalo que seguramente seguiría, la dejó ir porque aún no era lo suficientemente valiente para decir la verdad en voz alta, y la vio deslizarse por la puerta hacia la oscuridad nevada, mientras él permanecía junto al fuego moribundo. Sabiendo que ambos se quedarían despiertos esa noche, luchando la misma batalla interna entre lo que sus corazones exigían y lo que sus posiciones en la jerarquía del mundo parecían requerir de ellos. La Navidad llegó a Ashworth con toda la brillante pompa que se esperaba de una casa ducal, la finca transformada en un reino de luz de velas y ramas de hoja perenne, de plata pulida y cristal que atrapaban las llamas de cientos de candelas, y Eleanor se encontró trabajando entre bastidores como lo había hecho durante las 3 Navidades anteriores, sus hábiles dedos ajustando el drapeado de los vestidos de seda y remendando pequeños desgarros en telas delicadas, su presencia invisible para los invitados que se movían por los grandes salones con sus galas, y se dijo a sí misma que esto era lo correcto, que este era su lugar. Pero no pudo evitar echar vistazos a las festividades a través del pasillo de los sirvientes, observando a través de una rendija en la puerta cómo Adrian se movía por el salón de baile con esa gracia particular nacida del privilegio y el entrenamiento, bailando con jóvenes damas cuya cuna igualaba la suya, cuya conversación brillaba con ingenio practicado, cuya belleza había sido cultivada desde el nacimiento precisamente para tales ocasiones. Fue testigo de cómo Lady Charlotte Pemberton, en particular, reclamaba su atención con obvio designio, la piel de alabastro y el cabello dorado de la mujer, creando una visión de perfección mientras se reía de algo que Adrian decía, su mano descansando en su brazo con íntima naturalidad. Y Eleanor sintió que algo se rompía dentro de su pecho al reconocer la verdad que había estado evitando durante semanas, la dolorosa realidad de que se había enamorado de un hombre tan por encima de su posición que incluso imaginar un futuro juntos constituía una especie de locura, y se sintió tonta por los sueños privados que había albergado después de aquella noche en la biblioteca, tonta por creer que los momentos de conexión que habían compartido significaban algo más que la amabilidad de un duque hacia una sirvienta hábil. Resolvió en ese momento recordar su lugar, guardar su corazón con más cuidado, aceptar que algunas barreras existían no por crueldad, sino por la estructura inmutable del mundo que habitaban, y se retiró de su puesto de observación con lágrimas quemándole detrás de los ojos,
regresando a su pequeña alcoba en los aposentos de los sirvientes, donde no podía oír la música, ni ver el baile, ni torturarse más con anhelos imposibles. Mientras tanto, en el brillo del salón de baile, Adrian soportaba la velada con una frustración apenas disimulada, encontrando cada conversación vacía y cada sonrisa falsa, comparando a cada mujer con la que bailaba con la calidez genuina de Eleanor y encontrándolas a todas deficientes, su belleza pareciendo artificial junto a la gracia natural de ella, su encanto practicado rechinando contra su recuerdo de su habla honesta y sus silencios pensativos. Cuando Lady Charlotte ideó un momento privado en el invernadero, apartándolo de la multitud con una combinación practicada de halagos y sugerencias, cuando se apretó contra él en las sombras entre los naranjos e inclinó su rostro hacia arriba en una clara invitación, él se apartó bruscamente como si se hubiera quemado, de repente y completamente seguro de lo que quería y a quién, comprendiendo en ese instante cristalizador que ya no podía fingir indiferencia hacia Eleanor ni convencerse de que el deber y el decoro importaban más que la profunda conexión que sentía con una mujer cuyo carácter superaba con creces el de cualquier dama en la brillante asamblea, y dejó a Lady Charlotte de pie sola entre las palmeras en macetas, su expresión cambiando de sorpresa a furia mientras él se alejaba sin explicación ni disculpa, su mente ya corriendo hacia lo que debía hacer, lo que debía arriesgar, para reclamar a la única mujer que alguna vez lo había hecho sentir verdaderamente visto y valorado por sí mismo en lugar de por su título. La mañana de Año Nuevo llegó en 1848 con un frío cristalino que convirtió el mundo en hielo y plata, el cielo del amanecer pálido como una perla, mientras Eleanor se abría paso por el patio helado hacia la entrada de los sirvientes, como lo había hecho cada mañana durante 3 años, su aliento empañando el aire gélido y su gastada capa ajustada contra el viento cortante. Pero esta mañana algo era diferente, pues al acercarse a la humilde puerta, vio una figura de pie allí en las sombras, y su corazón se encogió en su pecho cuando reconoció a Adrian, esperando en el frío sin abrigo ni guantes, su cabello oscuro despeinado como si se hubiera vestido a toda prisa, sus ojos ardiendo con una intensidad que hizo que sus pasos vacilaran y su valor casi la abandonara. Él habló antes de que ella pudiera retirarse, su voz áspera por el insomnio o la emoción, o quizás ambos, diciéndole que ya no podía fingir indiferencia, que la farsa de la distancia entre ellos se había vuelto insoportable, que cada día que la veía entrar por esa puerta, mientras él permanecía al otro lado de una barrera invisible, se sentía como una traición a algo esencial en su alma. Y Eleanor intentó protestar por la imposibilidad de lo que él parecía estar sugiriendo, tartamudeando que no debía hablar así, que su posición y reputación exigían que eligiera apropiadamente, que ella era sólo una costurera sin fortuna ni familia, ni ninguna de las ventajas que deberían recomendar a una mujer a su atención. Él se acercó entonces, lo suficiente como para que ella pudiera ver las sombras bajo sus ojos que hablaban de su propia noche de insomnio, y le hizo una pregunta directa que atravesó toda pretensión y decoro como una cuchilla a través de la seda. Si no hubiera barreras de rango, Eleanor, si el mundo fuera diferente y fuéramos simplemente 2 personas sin el peso de los títulos y las expectativas, querrías. Pero ella no pudo dejarle terminar la pregunta, porque oírla en voz alta destrozaría la última de sus defensas, y las lágrimas se deslizaron por sus mejillas sin control mientras permanecía temblando a la luz del amanecer, incapaz de responder e incapaz de huir.
Él se acercó aún más, su voz bajando a algo crudo y desesperado, mientras decía: «Ya he tenido suficientes de uniones apropiadas y arreglos convenientes, suficientes de mujeres que quieren mi título en lugar de mi corazón, suficientes de puertas entre nosotros y muros entre lo que es y lo que podría ser». Y su declaración de que tenía la intención de cortejarla adecuadamente, que enfrentaría cualquier consecuencia que la sociedad exigiera, pero que ya no negaría lo que sentía, la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Finalmente encontró su voz, aunque temblaba de miedo y anhelo entrelazados, y habló de su terror por la reputación de él, por el escándalo que seguramente destruiría su posición entre sus pares, por los susurros y la crueldad que los seguirían a ambos si persistía en esta locura. Pero él extendió la mano y tomó las frías manos de ella entre las suyas cálidas. Y su tranquila insistencia llevaba el peso de una convicción absoluta mientras decía: «Prefiero ser sincero contigo que estar cómodo con cualquier otra persona. Prefiero enfrentar el escándalo a tu lado que la aceptación junto a alguien a quien no amo». Y en ese momento, de pie en el patio helado, mientras el sol irrumpía sobre el horizonte y pintaba el hielo de oro, Eleanor comprendió que él le estaba ofreciendo no solo su corazón, sino su vida entera, pidiéndole que confiara en que su amor podría ser lo suficientemente fuerte como para capear la tormenta que seguramente se avecinaba, y aunque el miedo todavía se aferraba a su pecho, sintió que algo más surgía debajo de él, algo que se sentía peligrosamente como esperanza. La crisis se abatió sobre ellos con la rápida brutalidad de una tormenta de invierno, pues a los pocos días de la declaración de Adrian en el patio, la sociedad se enteró de las intenciones del duque a través de los chismes de los sirvientes y los agudos ojos de aquellos que se dedicaban a vigilar las actividades de las grandes familias, y el escándalo estalló con una ferocidad que sorprendió incluso a Eleanor en sus más oscuras imaginaciones, extendiéndose por salones y clubes de caballeros como un reguero de pólvora, avivado por la madre de Lady Charlotte, que no escatimó esfuerzos en difundir rumores viciosos que pintaban a Eleanor como una seductora intrigante que había atrapado deliberadamente al duque mediante una manipulación calculada y artimañas femeninas. La duquesa viuda convocó a Eleanor a su salón privado con una formalidad inusual, y aunque su expresión no mostraba crueldad, su consejo llevaba el peso de la practicidad nacida de décadas, navegando por las traicioneras aguas de la sociedad, instándolos a esperar, a dejar que los chismes se apagaran antes de proceder con cualquier acuerdo formal, recordándole a Adrian que su posición requería consideración de las consecuencias y el legado. Pero Eleanor vio el conflicto en los ojos de la mujer mayor, la tensión entre su genuino aprecio por el carácter de Eleanor y su temor por la posición de su hijastro. Los pares vecinos de Adrian lo visitaron en una sucesión constante, ostensiblemente para visitas amistosas, pero en realidad para disuadirlo de lo que llamaban su locura, hablando en tonos medidos sobre el deber y las uniones apropiadas, sobre el daño a la reputación de su familia y la burla que enfrentaría en el Parlamento. Y aunque Adrian los recibió con una cortesía gélida y desestimó sus preocupaciones con una furia apenas contenida, Eleanor fue testigo del costo que estos enfrentamientos le exigían. Vio la tensión alrededor de su boca y las sombras profundizándose bajo sus ojos. Ella enfrentaba la crueldad desde ambas direcciones como una mujer atrapada entre mareas opuestas, pues algunos sirvientes resentían lo que percibían como su presuntuosa elevación por encima de su posición, susurrando que había olvidado su lugar y se había vuelto demasiado orgullosa,
llamándola intrigante y ambiciosa a sus espaldas en los mismos pasillos donde había trabajado a su lado durante 3 años, mientras que la nobleza la trataba con un desdén cortante cuando acompañaba a la duquesa viuda en las visitas, su fría civilidad más dolorosa que la hostilidad abierta. Sus preguntas puntiagudas sobre su familia y antecedentes diseñadas para exponer su insuficiencia para el papel que presumía reclamar. El punto de quiebre llegó en una tarde gris de febrero, cuando Eleanor buscó a Adrian en su estudio, encontrándolo de pie junto a la ventana, con los hombros encorvados bajo un peso invisible, y pronunció las palabras que se habían estado acumulando en su pecho durante días, a pesar de la agonía que le costaban, diciéndole que dejaría a Ashworth, que lo liberaría de cualquier promesa que imaginara deberle, que lo salvaría de la ruina que amarla parecía destinada a traer sobre su cabeza, su voz firme, aunque su corazón se estaba rompiendo con cada sílaba. Su respuesta fue inmediata y angustiada, girándose para enfrentarla con un dolor tan crudo en sus ojos que casi perdió su resolución. Su voz quebrándose mientras exigía: ¿salvarías mi reputación destruyendo mi corazón? ¿Me pedirías que viviera el resto de mi vida sabiendo que fui demasiado cobarde para luchar por la única mujer que he amado de verdad? Ella confesó entonces lo que nunca había dicho en voz alta, la verdad que la había aterrorizado incluso mientras la sostenía a través de lo peor de los chismes, diciéndole que lo amaba con una profundidad que la asustaba en su intensidad, pero que el amor por sí solo no podía protegerlos de las consecuencias de desafiar cada convención social que gobernaba su mundo, no podía protegerlo del daño que este escándalo infligiría al nombre de su familia y a su influencia política. Él cruzó hacia ella en 3 zancadas y tomó sus manos entre las suyas con una ternura desesperada, pidiéndole que confiara en él, que le diera tiempo para demostrarle que su amor valía cualquier costo que la sociedad pudiera exigir, prometiendo que no dejaría que la crueldad mezquina de personas que valoraban el decoro por encima del sentimiento genuino destruyera lo que habían encontrado juntos, su convicción absoluta incluso, mientras la incertidumbre nublaba la visión de ella. Y aunque Eleanor deseaba desesperadamente creer que el amor podía triunfar sobre las formidables barreras dispuestas contra ellos, el miedo la mantenía cautiva como cadenas de hierro, susurrando que la esperanza misma era peligrosa cuando el mundo entero parecía decidido a demostrar que era una insensatez. Adrian tomó su decisión en las horas grises antes del amanecer, 3 días después de la llorosa declaración de amor de Eleanor. Levantándose de otra noche de insomnio con una claridad de propósito que se sentía como acero forjado en fuego, y para media mañana había enviado un mensaje por toda la finca de que requería que todos los inquilinos y sirvientes se reunieran en el gran salón a las 2 en punto para un anuncio de suma importancia, una convocatoria que envió ondas de especulación y ansiedad por cada rincón de Ashworth, mientras la gente se preguntaba si el duque tenía la intención de abordar el escándalo que había consumido la casa durante semanas, o quizás anunciar la partida de Eleanor, como tantos habían predicho. La propia Eleanor recibió la convocatoria con manos temblorosas, temiendo que Adrian hubiera decidido ceder a la presión de la desaprobación de la sociedad, que hubiera llegado a ver la sabiduría en el consejo de la duquesa viuda de esperar o quizás abandonar por completo su imposible vínculo, y se vistió con especial cuidado con un sencillo vestido gris que parecía apropiado para cualquier final que esta reunión pudiera traer,
sus dedos temblando mientras abrochaba los botones y su corazón latiendo contra sus costillas como un pájaro enjaulado, desesperado por la libertad o quizás por la misericordia de una rápida conclusión a esta agonía de incertidumbre. El gran salón se llenó lentamente a medida que se acercaba la hora señalada. Los granjeros arrendatarios, con sus toscas lanas de pie, torpemente, junto a las doncellas, con delantales impecables. Los lacayos y mozos de cuadra, moviéndose incómodamente cerca de las paredes, mientras los sirvientes de mayor rango reclamaban posiciones de prominencia ligeramente mayor, y Eleanor entró la última para encontrar que todos los ojos se volvían hacia ella, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el resentimiento y algo que podría haber sido piedad, y se quedó al fondo de la multitud, con la espalda recta y la barbilla levantada, a pesar del terror que recorría sus venas, decidida a enfrentar lo que viniera con la misma dignidad que la había sostenido durante 3 años de trabajo honesto en esa casa. Adrian entró por las puertas principales, con la duquesa viuda a su lado, su expresión grave, pero su porte resuelto, y tomó su posición en el estrado elevado al otro extremo del salón, donde generaciones de Ashworths se habían dirigido a su gente en tiempos de crisis o celebración, y la multitud murmurante se silenció mientras él los observaba con ojos que parecían ver cada rostro individual y medir el carácter detrás de él. Y cuando finalmente habló, su voz se escuchó claramente en cada rincón del vasto espacio, firme, fuerte y absolutamente intransigente en su convicción. Comenzó por reconocer los chismes que habían circulado sobre sus intenciones hacia Eleanor Hartley, confirmando que sí, los rumores eran ciertos, que de hecho tenía la intención de hacerla su esposa, y un jadeo colectivo se extendió por la multitud reunida como el viento a través de un campo de trigo, pero levantó la mano pidiendo silencio y continuó hablando, sus palabras cayendo como martillazos sobre el yunque de sus expectativas y prejuicios. Habló del carácter de Eleanor con una especificidad que hizo que le ardieran las mejillas, detallando la integridad que ella había demostrado en su trabajo, la amabilidad que había extendido a aquellos por debajo de su propia posición, a pesar de tener tan poco ella misma, el honor y la dignidad con que se había conducido incluso mientras otros susurraban crueles especulaciones sobre sus motivos y su moral, y reconoció su amor por ella ante estos testigos con una franqueza que habría sido impactante si su sinceridad hubiera sido menos evidente, declarando llanamente que había elegido pasar su vida con esta mujer y que se casaría con ella independientemente de la aprobación o desaprobación de la sociedad. Luego lanzó su desafío, su voz elevándose con pasión mientras declaraba: «He conocido a mujeres nacidas con todas las ventajas que poseían una fracción de su gracia, mujeres criadas en el lujo que no demostraban nada de su compasión, mujeres con pedigríes impecables que carecían incluso de una medida de su genuina nobleza de espíritu. Y les digo ahora que el nacimiento es un accidente del destino, mientras que el carácter es una elección hecha a diario a través de acciones grandes y pequeñas, y yo elijo pasar mi vida con una mujer que ha elegido la nobleza en cada acción sin importar el costo para sí misma». Y las palabras quedaron suspendidas en el aire como un guantelete arrojado, desafiando a cualquiera de los presentes a contradecirlo o a cuestionar su juicio en este asunto tan personal. Eleanor permaneció paralizada, las lágrimas corriendo por su rostro sin control, mientras lo veía arriesgarlo todo, no en la privacidad de declaraciones susurradas, sino aquí, a la vista del público,
apostando su reputación y su posición a su fe en el valor de ella, y vio la conmoción en los rostros a su alrededor, transformándose gradualmente en otra cosa, una combinación de respeto a regañadientes y asombro de que su duque hablara tan llanamente sobre asuntos que la alta sociedad típicamente velaba en eufemismos y cuidadoso decoro. Y cuando los ojos de Adrian finalmente encontraron los de ella a través del salón abarrotado, el amor y la determinación que vio allí casi la pusieron de rodillas con la abrumadora fuerza de la gratitud, la indignidad y una feroz y desesperada esperanza entrelazadas. El punto de inflexión llegó inesperadamente en una mañana lluviosa. 10 días después de la declaración pública de Adrian, cuando el obispo de la diócesis apareció en las puertas de Ashworth en su modesto carruaje, sin anunciarse y solicitando audiencia inmediata tanto con el duque como con la señorita Hartley, y Eleanor sintió que el estómago se le encogía de pavor mientras era convocada a la biblioteca donde el obispo Thornbury esperaba con Adrian de pie, tenso y vigilante, junto a la ventana. El obispo era una figura imponente a pesar de su avanzada edad, alto y delgado, con penetrantes ojos grises que parecían ver a través de las apariencias hasta la verdad subyacente, y Eleanor sabía que era un viejo amigo del difunto padre de Adrian, que había bautizado al propio Adrian y que tenía una influencia considerable entre las familias tradicionales de la región, lo que hacía que su opinión fuera potencialmente decisiva para influir en aquellos que permanecían inciertos sobre este controvertido enlace. Saludó a Eleanor con una cortesía grave pero sin calidez, solicitando una entrevista privada con ella a solas, y aunque Adrian claramente deseaba protestar, Eleanor le tocó el brazo suavemente y asintió aceptando, entendiendo que debía enfrentar este examen sin su protección si su propio carácter iba a ser medido adecuadamente. El obispo despidió a Adrian con una firmeza que no admitía discusión, y una vez que estuvieron solos, se acomodó en una silla con deliberada lentitud y estudió a Eleanor con una intensidad que la hizo sentir despojada de todo artificio, y cuando finalmente habló, sus preguntas fueron directas y penetrantes, diseñadas para exponer cualquier motivo oculto o malentendido sobre las responsabilidades que asumiría como duquesa de Thornfield. Le preguntó sin rodeos qué buscaba en este matrimonio, si entendía el escrutinio y las exigencias que la seguirían todos sus días, si poseía la fuerza para soportar la crueldad de aquellos que nunca aceptarían su elevación. Y Eleanor respondió con la honestidad que se había convertido en su única defensa contra un mundo decidido a dudar de su integridad, diciéndole que amaba a Adrian con una profundidad que la asustaba, pero que lo liberaría mañana si creía que ese amor finalmente lo perjudicaría o lo disminuiría de alguna manera. Reconoció sin vergüenza que carecía de la formación y el refinamiento que se esperaba de una duquesa. Habiendo pasado sus años formativos en una casa parroquial rural y los últimos 3 años trabajando con sus manos al servicio de otros, pero poseía la determinación de aprender lo que fuera necesario y una genuina humildad sobre sus propias limitaciones, y no buscaba ni fortuna ni título, sino sólo el derecho a estar al lado del hombre que amaba y a construir una vida de propósito y compañerismo compartidos. La expresión del obispo permaneció indescifrable durante sus respuestas, sin ofrecer ninguna indicación de si sus palabras encontraban favor o confirmaban sus peores sospechas, y Eleanor sintió que el agotamiento se apoderaba de sus huesos tras semanas de asedio emocional, de la tensión constante de defender su carácter y sus motivos
ante una sucesión interminable de jueces escépticos. Entonces, después de un silencio que se prolongó hasta que Eleanor pensó que podría romperse por la tensión, el obispo Thornbury se levantó de su silla con una gracia inesperada y la miró con algo que se acercaba a la calidez en aquellos ojos penetrantes, y pronunció palabras que cambiarían la trayectoria de la opinión pública con más fuerza que cualquiera de las apasionadas declaraciones de Adrian, diciendo con su voz autoritaria que llevaba el peso de décadas de liderazgo moral: Su Gracia, he conocido a muchas duquesas en mi tiempo, mujeres nacidas en el privilegio y entrenadas desde la infancia para sus elevadas posiciones, y le digo ahora con total sinceridad que pocas poseían tal claridad de propósito o humildad de espíritu como he presenciado aquí hoy, y creo que el duque de Thornfield ha elegido bien, y haré saber mi apoyo a esta unión en toda la diócesis. Eleanor sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos ante esta inesperada reivindicación, esta afirmación de una fuente cuyo juicio no podía ser desestimado como mera parcialidad romántica, y cuando Adrian fue readmitido en la biblioteca y vio la mano del obispo descansando paternalmente sobre el hombro de Eleanor, la esperanza que brilló en su expresión reflejó la frágil alegría que comenzaba a arraigarse en su propio corazón maltratado, y comprendió que habían superado un obstáculo crucial en el largo camino hacia la aceptación y la legitimidad. A medida que el invierno cedía a la temprana primavera y los primeros valientes azafranes brotaban a través de la tierra descongelada en los jardines de Ashworth, comenzaron en serio los preparativos para una boda que una vez pareció imposible. Sin embargo, Adrian insistió en un acto simbólico antes de que cualquier otro arreglo pudiera proceder, convocando al maestro albañil de la finca y emitiendo instrucciones que dejaron a toda la casa en un silencio atónito. Ordenó que la entrada de los sirvientes por la que Eleanor había pasado durante 3 años, sus pies desgastando un camino familiar a través de esas frías piedras en la oscuridad y en la luz, fuera sellada formalmente con piedra y mortero, la puerta rellenada permanentemente para que nadie pudiera volver a usar ese pasaje, y encargó que se instalara una placa de latón en el lugar donde había estado la puerta, con la inscripción: «La dignidad no requiere puertas separadas», palabras que permanecerían como testimonio de sus convicciones y su negativa a mantener las divisiones artificiales que los habían mantenido separados durante tanto tiempo. La mañana después de que se completara el trabajo, Eleanor llegó al amanecer como dictaba la costumbre, su cuerpo moviéndose por la ruta habitual antes de que su mente registrara por completo el cambio, y se detuvo en seco cuando encontró piedra lisa donde había estado la entrada familiar. Su mano se alzó para tocar la placa con dedos temblorosos mientras leía las palabras grabadas allí, y las lágrimas nublaron su visión mientras el pleno significado del gesto de Adrian se asentaba en su corazón con el peso de un voto sagrado. Oyó pasos en el camino de grava y se giró para encontrar al propio Adrian acercándose desde la entrada principal, vestido impecablemente a pesar de la hora temprana, y él le extendió la mano con grave formalidad, su voz resonando claramente en el aire fresco de la mañana mientras decía: «Señorita Hartley, me haría el honor de entrar en Ashworth como mi prometida reconocida por las puertas que corresponden a su posición como futura duquesa de Thornfield». Eleanor sintió que las rodillas le flaqueaban ante la magnitud de este momento, este cruce de un umbral que era tanto literal como simbólico, y colocó su mano en la de él con la sensación de avanzar hacia un futuro que nunca se había atrevido a imaginar, y juntos ascendieron los escalones de mármol de la entrada principal mientras el personal de la casa
salía de puertas y ventanas, atraído por alguna llamada invisible para presenciar esta histórica transformación. Las grandes puertas estaban abiertas ante ellos como brazos acogedores, y mientras Eleanor cruzaba ese umbral del brazo de Adrian, oyó el sonido de los aplausos que comenzaban tímidamente entre los sirvientes reunidos y se hacían más fuertes a medida que los miembros de la familia se unían, y vio a la señora Hartwell llorando abiertamente de alegría, y a la joven Molly, la camarera, sonriendo con orgullo, e incluso al severo señor Pemberton, el mayordomo, asintiendo con la cabeza en aprobación de esta brecha sin precedentes de la convención, que de alguna manera se sentía más correcta que cualquier rígida adhesión a la tradición podría haber sido. Más tarde, ese mismo día, en el gran salón donde Eleanor había trabajado una vez en cuidadoso silencio mientras la familia entretenía a los invitados, Adrian le pidió formalmente que se casara con él ante testigos reunidos, mostrando un anillo que había pertenecido a su madre biológica, una delicada banda de oro engastada con zafiros del color de un cielo de verano, y su voz tembló ligeramente mientras decía: «Eleanor Hartley, usted me ha mostrado lo que significa la verdadera nobleza. Ha restaurado mi fe en los sentimientos genuinos y los corazones honestos, y le pido ahora ante Dios y estos testigos que sea mi esposa, mi compañera, mi igual en todas las cosas que importan». Y el sí de Eleanor resonó claro y fuerte en la magnífica habitación. Su voz firme, a pesar de las lágrimas que corrían por su rostro. Y cuando Adrian deslizó el anillo en su dedo y la atrajo hacia sus brazos para su primer beso, como amantes prometidos, la ternura y la promesa en ese abrazo hablaban de un amor probado por la duda y la oposición, y que emergía más fuerte por haberlo soportado, un amor que lo sostendría a través de cualquier desafío que se presentara, y Eleanor se permitió al fin creer plenamente en este milagro imposible, abrazar la alegría que había mantenido a distancia durante tanto tiempo, confiar en que era digna de la devoción de este hombre extraordinario y capaz de estar a la altura de las exigencias de la vida que construirían juntos. Los preparativos de la boda revelaron las tensiones de clase con una claridad que ninguna cantidad de buena voluntad podía suavizar por completo, pues aunque el respaldo del obispo y la determinación inquebrantable de Adrian habían asegurado la posición de Eleanor en principio, la realidad práctica de planificar una ceremonia que uniría a un duque con una antigua costurera expuso fallas que corrían profundas a través del lecho de roca de la sociedad inglesa. La tía paterna de Adrian, Lady Georgiana Ashworth, envió una carta fríamente formal declinando asistir y declarando llanamente que consideraba el enlace una desgracia para el nombre de la familia de la que se susurraría en los salones durante generaciones, y su negativa envalentonó a otros que habían estado vacilando en su juicio, lo que resultó en un goteo constante de corteses excusas de familias que preferían no ser asociadas con una brecha tan sin precedentes del orden social. Sin embargo, por cada puerta que se cerraba ante ellos, otra se abría con una calidez inesperada, y fue Lady Beatrice quien emergió como la más ferviente defensora de Eleanor, declarando en una fiesta de té al alcance del oído de varias matronas influyentes que no quería amigos que no pudieran reconocer la virtud independientemente de su origen, y que su futura cuñada poseía más nobleza genuina en su dedo meñique que muchas damas tituladas en todas sus personas artificiales. La duquesa viuda, que había mantenido una cuidadosa neutralidad incluso después de dar su bendición calificada, comenzó a mostrarse más genuinamente cálida a medida que observaba el cuidado genuino de Eleanor por Adrian,
y su determinación de honrar el legado de los Ashworth en lugar de simplemente reclamar sus privilegios, y le comentó en privado a su hijastro que inicialmente había temido que estuviera actuando por rebelión contra su propia clase, pero que ahora creía que había encontrado algo mucho más raro que una unión apropiada. Había encontrado una verdadera compañera que fortalecería en lugar de disminuir lo que la familia representaba en su mejor momento. Los preparativos de la boda procedieron con una extraña mezcla de grandeza tradicional y simplificación deliberada, pues Adrian insistió en celebrar la ceremonia en la capilla privada de la finca en lugar de en la catedral donde sus antepasados se habían casado durante siglos, entendiendo que una reunión más íntima le ahorraría a Eleanor el calvario de enfrentarse a filas de rostros escépticos y les permitiría rodearse solo de aquellos que apoyaban genuinamente su unión. Luego llegó un momento que casi destrozó por completo la compostura duramente ganada de Eleanor, cuando los sirvientes de la casa se reunieron en el salón principal una noche y le presentaron un regalo que habían creado colectivamente. Un pañuelo de lino finísimo, bellamente cosido, en el que cada miembro del personal había contribuido con una sola puntada, creando un intrincado patrón que representaba su trabajo compartido y su bendición en su transformación de colega a señora. La señora Hartwell, la jefa de amas de llaves, que había supervisado el trabajo de Eleanor durante 3 años y había sido testigo de su infalible cortesía, incluso cuando estaba agotada o era tratada con desdén, habló por todos ellos con lágrimas brillando en sus astutos ojos viejos, diciendo con su voz ronca que transmitía una emoción genuina bajo su tono práctico. Nunca ha olvidado de dónde viene, señorita. Nunca se ha dado aires, ni ha pretendido que nació para lo que está asumiendo ahora. Y confiamos en que no nos olvidará cuando se convierta en su gracia. Que no perderá de vista lo que significa trabajar con las manos y ganarse el pan con trabajo honesto. Eleanor aceptó el pañuelo con dedos temblorosos e hizo una promesa a través de sus lágrimas de que recordaría tanto las escaleras de los sirvientes que había subido en la oscuridad y el frío como la amabilidad que se le había mostrado allí, que nunca permitiría que su elevada posición la separara de una comprensión de las luchas y la dignidad de aquellos que servían, y en ese momento las divisiones entre señora y doncella se disolvieron en algo más profundo, un reconocimiento de la humanidad compartida que trascendía los límites arbitrarios del nacimiento y la posición. El día de la boda llegó con las flores de primavera abriéndose en los jardines de Ashworth como pequeñas oraciones blancas ascendiendo hacia un cielo de un azul tan cristalino que parecía que el cielo mismo se había inclinado para presenciar esta unión que desafiaba la convención y elegía el amor por encima del decoro, y Eleanor se encontraba en los aposentos de la duquesa viuda, llevando el velo de reliquia restaurado que una vez había remendado con manos temblorosas como una simple costurera, el delicado encaje de Bruselas cayendo en cascada sobre sus hombros en intrincados patrones que parecían contar las historias de todas las novias que lo habían llevado antes que ella, aunque ninguna había viajado tan lejos para llegar a este momento de transformación. La ceremonia en la capilla privada de la finca fue íntima por diseño. Los antiguos muros de piedra albergando solo a aquellos cuyo apoyo era genuino en lugar de obligatorio, y mientras Eleanor caminaba por el corto pasillo del brazo del señor Pemberton, el mayordomo, que había aceptado entregarla en ausencia de familia viva, sintió el peso de las miradas compasivas y comprendió que cada persona presente había elegido ser testigo a pesar de los costos sociales
que tal lealtad podría acarrear, y su valentía fortaleció su propia resolución temblorosa. Adrian esperaba en el altar con su atuendo formal, pero fue su rostro lo que mantuvo la atención de Eleanor, la emoción desnuda visible en sus ojos mientras la veía acercarse, y no vio allí rastro de duda o vacilación, solo una certeza que calmó su corazón acelerado y le recordó que este amor valía cada riesgo que habían tomado, cada puerta que habían cerrado detrás de ellos para avanzar juntos hacia un territorio desconocido. Cuando llegó el momento de los votos, Adrian pronunció palabras que él mismo había escrito en lugar de simplemente repetir las frases tradicionales, su voz resonando claramente a través de la capilla en silencio mientras decía: «Eleanor, he aprendido que la verdad se puede encontrar en lugares inesperados, que la nobleza genuina no tiene nada que ver con títulos o nacimiento, y juro ante Dios y estos testigos que elijo pasar mi vida amándote por quien eres, en lugar de por lo que la Convención dice que deberías representar, que honraré tu fuerza y tu gentileza, tu sabiduría ganada a través de la lucha y tu gracia mantenida a pesar de las dificultades». Los propios votos de Eleanor temblaron de sus labios con igual convicción. Su promesa de honrar las responsabilidades que ahora asumía, de servir al legado de Ashworth con la misma dedicación que una vez había aportado a su costura, de estar al lado de Adrian como compañera en lugar de como adorno, y de recordar siempre que su unión representaba no la elevación de una persona, sino la unión de dos almas que habían reconocido en el otro algo precioso y raro. En el momento en que fueron declarados marido y mujer, Adrian la acercó y la besó con tierna reverencia, y cuando se giraron para enfrentarse a sus invitados, no la condujo hacia una discreta salida lateral, sino que la llevó directamente por el pasillo principal, con sus manos unidas ligeramente levantadas, un gesto sutil pero inequívoco, de desafío hacia todos aquellos que habían dudado de la rectitud de este enlace. Y los aplausos que estallaron fueron entusiastas y sinceros, elevándose hacia el techo abovedado como una bendición. El desayuno de bodas que siguió rompió otra convención más, pues Adrian había insistido en que miembros selectos del personal de la casa fueran incluidos entre los invitados de la familia, así que la señora Hartwell se sentó a la mesa junto a Lady Beatrice, y la joven Molly, la camarera, se encontró siendo tratada respetuosamente por el propio obispo, y en esta mezcla de clases había un anticipo del tipo de hogar que Eleanor y Adrian pretendían crear juntos, uno donde la dignidad se otorgara a todos los que demostraran carácter y donde las barreras artificiales serían desafiadas en cada oportunidad. La alegría que llenó aquellas horas fue genuina y duramente ganada, y por lo tanto infinitamente preciosa, más dulce por haber sido obtenida a través de la paciencia y el coraje en lugar de simplemente reclamada como un derecho de nacimiento. Y mientras Eleanor miraba a la compañía reunida, la mano de Adrian cálida en la suya y la sonrisa de aprobación de la duquesa viuda y la encantada sonrisa de Lady Beatrice, se sintió finalmente liberada de los últimos vestigios de miedo y duda, permitiéndose habitar plenamente este momento de triunfo y transformación, creer completamente en el futuro que construirían juntos, una elección deliberada a la vez. La noche de bodas llegó con una ternura que trascendía el ámbito físico, pues Adrian comprendió, con una sensibilidad rara, que Eleanor se encontraba en el umbral de una vulnerabilidad mucho más profunda que la mera intimidad de la carne. Estaba entrando en espacios que ahora eran legítimamente suyos, pero que llevaban el peso de 3 años de límites y prohibiciones, y él la guió a través de esas horas
con una paciencia que hablaba de amor genuino en lugar de mero deseo, su tacto reverente, mientras la ayudaba a quitarse el elaborado vestido de novia, cuyos broches ella misma había cosido en tranquilas horas vespertinas, sus susurros de seguridad suaves contra su temblor, mientras le recordaba que ella pertenecía aquí no por conquista o artimaña, sino por la simple verdad de su amor. Los días que siguieron trajeron ajustes tanto pequeños como profundos, pues Eleanor descubrió que ser servida por quienes una vez habían sido sus pares creaba una extrañeza que no había anticipado, y cuando Molly la camarera le trajo el té de la mañana, con los ojos bajos y las manos temblorosas, Eleanor sintió la distancia entre ellas como un dolor físico, y tuvo que resistir el impulso de tomar la bandeja ella misma y sentarse junto a la chica como iguales. Sin embargo, comprendió gradualmente que la amabilidad no necesitaba borrar por completo la jerarquía, sino que podía transformarla en algo más gentil, podía hacer que el servicio se sintiera menos como subyugación y más como una contribución honrada. Hubo una noche, quizás a las 2 semanas de su matrimonio, en que Eleanor estaba en los aposentos de la duquesa, sus aposentos ahora, mirando su reflejo en el espejo de borde dorado y sintiendo el peso de las expectativas presionando sobre sus hombros como piedras, y cuando Adrian la encontró allí, con lágrimas deslizándose silenciosamente por sus mejillas. Ella confesó en un susurro entrecortado que se sentía abrumada por las exigencias de su nueva posición, aterrorizada de que le fallaría o avergonzaría el nombre de la familia, o demostraría que todos aquellos que la habían llamado presuntuosa habían tenido razón todo el tiempo. Su respuesta llegó sin vacilación, pero con infinita gentileza, mientras la giraba para que lo enfrentara y acunaba su rostro entre sus manos, diciendo con una convicción tranquila que llevaba la fuerza de la verdad absoluta. No necesitas transformarte de la noche a la mañana, Eleanor. No necesitas convertirte en alguien diferente de quien eres, pues no me enamoré de una duquesa ni de alguna visión idealizada de lo que una mujer en esta posición debería ser. Me enamoré de Eleanor Hartley, que cosía belleza con manos pacientes y caminaba a través de mañanas frías con tranquila dignidad, y solo te pido que la dejes crecer en este papel a su propio ritmo, que le aporte la misma integridad y consideración que ha aportado a todo lo demás. Su intimidad física se profundizó junto a su conexión emocional a medida que pasaban las semanas, creando entre ellos un vínculo que trascendía los mundos separados de los que provenían, y cuando organizaron su primera cena como duque y duquesa, el nerviosismo de Eleanor se manifestó en manos temblorosas que casi volcaron una copa de vino, pero su calidez genuina y su sincero interés en las preocupaciones de cada invitado finalmente convencieron a varios asistentes escépticos que habían venido preparados para encontrar defectos, pero descubrieron en su lugar a una anfitriona cuya falta de refinamiento aristocrático era más que compensada por una hospitalidad auténtica que hacía que cada persona se sintiera genuinamente valorada en lugar de meramente reconocida. Pasaron los meses, y el verano trajo su cálido dorado a Ashworth, transformando los jardines en explosiones de color y llenando los largos días con una luz que parecía demorarse como si se resistiera a ceder a las suaves sombras de la tarde, y en esas semanas bañadas por el sol, Eleanor creció en su papel de duquesa con una determinación y gracia que sorprendió incluso a aquellos que habían defendido su causa, pues abordó sus nuevas responsabilidades con el mismo cuidado meticuloso que una vez había dedicado a su costura, estudiando las cuentas e historias de la finca, aprendiendo los nombres y circunstancias de cada familia de inquilinos,
comprendiendo que la verdadera autoridad no provenía de exigir deferencia, sino de ganarse el respeto a través del cuidado genuino por aquellos cuyas vidas dependían de la administración de Ashworth. Estableció un programa para proporcionar educación y capacitación en habilidades para las mujeres jóvenes del pueblo, basándose en su propia experiencia de necesitar mantenerse a sí misma cuando la fortuna le había arrebatado todas las demás opciones. Y el taller que creó en uno de los edificios en desuso de la finca se convirtió en un lugar donde las chicas que de otro modo habrían enfrentado decisiones desesperadas podían aprender oficios que les otorgarían independencia y dignidad. Podían adquirir las habilidades que les permitirían navegar por el mundo con la cabeza en alto, sin importar las circunstancias que la vida pudiera imponerles. Adrian apoyó sus iniciativas no solo con aliento privado, sino con respaldo público, hablando en la ceremonia de apertura del taller sobre cómo su duquesa entendía los desafíos que enfrentaba la gente común, porque los había vivido en lugar de simplemente observarlos desde una distancia aristocrática. Y sus palabras transmitían un orgullo silencioso que hizo que el corazón de Eleanor se hinchara de gratitud por este hombre que la había elegido, no a pesar de sus humildes orígenes, sino en parte debido a la perspectiva que esos orígenes le habían otorgado. Su asociación se profundizó durante esos meses de verano hasta convertirse en algo que trascendía el amor romántico que los había unido al principio, convirtiéndose en cambio en una colaboración de valores compartidos y fortalezas complementarias, de modo que cuando surgían decisiones difíciles con respecto a la gestión de la finca o disputas de inquilinos, se sentaban juntos en el estudio discutiendo opciones con una comunicación fácil que revelaba cuán a fondo sus mentes habían aprendido a trabajar en armonía, cuán completamente se habían convertido en socios en todos los sentidos, en lugar de simplemente marido y mujer unidos por un contrato legal y atracción física. Hubo una tarde a finales de agosto en que Eleanor estaba sentada en el escritorio de Adrian, revisando la correspondencia, mientras él estaba de pie junto a la ventana, observando la puesta de sol sobre los campos dorados por el grano maduro, y en el cómodo silencio entre ellos sintió una ola de satisfacción tan profunda que le llenó los ojos de lágrimas. Esa sensación de haber encontrado no solo amor, sino un hogar, no solo aceptación, sino un verdadero sentido de pertenencia. Y cuando se levantó para unirse a él en la ventana, cuando él se giró y la atrajo a sus brazos con una ternura inconsciente, ella susurró contra su pecho que tenía noticias, que el médico había confirmado lo que ya sospechaba en su corazón, que para la primavera darían la bienvenida a su primer hijo, y su respuesta fue todo lo que podría haber esperado, su rostro transformándose con asombro y alegría mientras la abrazaba más fuerte, su mano posándose protectoramente sobre el lugar donde crecía una nueva vida, su voz ronca de emoción mientras hablaba del futuro que construirían juntos, la familia que crearían, el legado de amor y dignidad que transmitirían a la siguiente generación. Y Eleanor se maravilló de cuán dramáticamente se había transformado su vida. Como la mujer que una vez había entrado por las puertas de los sirvientes, ahora estaba en los brazos de su esposo, planeando el nacimiento de un hijo que llevaría tanto sus nombres como su compromiso compartido de vivir con integridad sin importar lo que la sociedad pudiera exigir o esperar. La prueba final llegó con la cruel precisión de la primera helada del invierno, pues la madre de Lady Charlotte, amargada por el fallido cortejo de su hija y alimentando la herida de la humillación social que supuso ver a una simple costurera reclamar el premio que a su propia hija se le había negado, difundió por los salones de la sociedad
un rumor vicioso de que Eleanor había atrapado al duque mediante una seducción calculada, que había utilizado su posición de costurera para acceder a sus aposentos privados y que había empleado artimañas vergonzosas y deliberadas para atrapar a un hombre cuyo dolor y aislamiento lo habían vuelto vulnerable a la manipulación femenina. El escándalo se reavivó con una ferocidad que sorprendió incluso a aquellos que inicialmente se habían opuesto al enlace, pues los susurros tenían una cualidad insidiosa que transformaba la virtud genuina de Eleanor en evidencia de astucia, su tranquila dignidad en prueba de artificio, su misma renuencia a aceptar el cortejo de Adrian tergiversada como la actuación de una hábil actriz que sabía que la resistencia sólo inflamaría el deseo. Eleanor, ahora de 6 meses de embarazo, y llevando la evidencia visible de su unión bajo vestidos que ya no podían ocultar del todo su estado, enfrentó la crueldad en una asamblea pública celebrada para beneficiar al hospital local, un evento que ella había ayudado a organizar y no podía evitar sin parecer que reconocía su culpa, y mientras se movía entre la sociedad reunida, sintió el peso de las insinuaciones susurradas como golpes físicos. Vio a mujeres con las que había trabajado para hacer amistad, apartar la cara o mirarla con expresiones que mezclaban lástima y desprecio. Oyó fragmentos de conversación que se detenían abruptamente cuando se acercaba solo para reanudarse en susurros siseantes una vez que había pasado. Adrian fue testigo de un momento particularmente cruel cuando un grupo de damas, incluida la propia Lady Charlotte, formó una barrera deliberada que obligó a Eleanor a rodearlas. Vio cómo su esposa mantenía la compostura a pesar del dolor que parpadeaba en sus ojos como la llama de una vela en el viento. Observó cómo colocaba una mano protectoramente sobre su vientre hinchado como si protegiera a su hijo nonato del veneno de su malicia, y algo en él, que había permanecido civilizado y contenido de repente, se liberó con la fuerza de una rabia largamente reprimida. Se dirigió al centro del salón de la asamblea y pidió silencio con una voz que llevaba todo el peso de la autoridad ducal. Luego pronunció un discurso que sería recordado y repetido en los salones de 3 condados, sus palabras cortando las apariencias con precisión quirúrgica mientras hablaba de la cobardía inherente a atacar el carácter de una mujer por envidia en lugar de por evidencia, de la particular crueldad de aquellos que perseguirían a alguien por el delito de elevarse por encima de la posición en la que el accidente de nacimiento la había colocado, y luego lanzó su desafío con ojos que recorrieron la sala y se detuvieron deliberadamente en Lady Charlotte y su madre. Mi esposa ha mostrado más gracia frente a su crueldad que muchas de ustedes, en vidas de comodidad y privilegio. Ha soportado sus susurros y sus desaires con una dignidad que avergüenza a quienes se creen sus superiores. Y si no pueden otorgarle el respeto que tanto su posición como su carácter merecen, entonces no son bienvenidos en nuestro hogar ni en nuestras vidas. Pues prefiero vivir en un aislamiento honesto con una mujer de virtud genuina que en una falsa sociedad con aquellos que confunden la malicia con el ingenio y la crueldad con la sofisticación. La sala cayó en un silencio tan profundo que el tic-tac del reloj de la chimenea pareció tan fuerte como un trueno, y Eleanor se quedó helada con lágrimas corriendo sin control por sus mejillas, lágrimas nacidas no de la vergüenza, sino de una abrumadora gratitud por este hombre que la había elegido no en un romance privado, sino en una declaración pública, que la defendía no con palabras amables en momentos tranquilos, sino con una convicción feroz ante testigos. Entonces ocurrió algo inesperado que cambiaría el rumbo de la opinión de manera más decisiva que cualquier discurso, pues la esposa del obispo,
una mujer cuya autoridad moral era incuestionable y cuya aprobación tenía peso incluso entre los elementos más tradicionales de la sociedad, se levantó de su asiento y cruzó la sala con pasos deliberados, y cuando llegó a Eleanor, atrajo a la mujer más joven a un abrazo que comunicaba tanto consuelo como respaldo público, diciendo con una voz destinada a ser escuchada: «Su gracia, la he observado navegar estos meses con una gracia que habla de la calidad de su carácter, y cualquiera que dude de usted, duda de su propia capacidad para reconocer la virtud cuando la tiene delante». Otros la siguieron entonces, lentamente al principio, y luego con un impulso creciente, mujeres que habían estado inseguras o temerosas de mostrar su apoyo ahora, envalentonadas por el ejemplo de la esposa del obispo, y aunque algunas, incluidas Lady Charlotte y su madre, se marcharon con fría furia, la asamblea no terminó con la humillación de Eleanor, sino con su reivindicación, el escándalo extinguido por el simple poder de aquellos dispuestos a defender públicamente la verdad contra la seductora facilidad del chisme malicioso. El otoño regresó a Ashworth con su familiar paleta de cobre y oro, los árboles despojándose de sus hojas como recuerdos que se deslizan hacia la tierra, y con la estación llegó el tiempo del confinamiento de Eleanor, esas últimas semanas en las que se retiró de la vista pública según la costumbre, aunque Adrian permaneció constantemente cerca, su ansiedad apenas disimulada detrás de expresiones de tranquila seguridad que no engañaban a nadie que lo conociera bien. El parto comenzó en una noche de octubre en la que la escarcha plateaba las ventanas y el viento traía el olor de las hojas moribundas y el humo de la leña, y lo que la partera había prometido que sería un parto sencillo se convirtió en cambio en una odisea que se extendió a través de las horas oscuras y hasta el amanecer gris. Los gritos de Eleanor penetrando los gruesos muros de la sala de partos para llegar a Adrian, que caminaba por el pasillo exterior como un animal enjaulado, sus manos apretadas con tanta fuerza que sus uñas le sacaban sangre de las palmas. La duquesa viuda se sentó con él en vigilia, su propio rostro contraído por la preocupación, y cuando el médico salió en un momento para solicitar suministros adicionales, cuando Adrian vio la gravedad en la expresión del hombre y escuchó la cuidadosa neutralidad en su voz mientras hablaba de complicaciones, algo en el pecho del duque se contrajo con un terror más profundo que cualquiera que hubiera conocido, una conciencia desesperada de que toda su riqueza y posición no significaban nada contra la arbitraria crueldad de la naturaleza, que podía perderla a pesar de haber luchado tanto para hacerla suya. Huyó entonces a la capilla, este hombre que no había rezado con verdadero fervor desde la infancia, y se arrodilló ante el altar con lágrimas corriendo por su rostro, ofreciendo tratos a un Dios en cuya existencia no estaba seguro de creer, dispuesto a cambiar título, fortuna, incluso su propia vida, por la supervivencia de Eleanor, por la oportunidad de volver a abrazarla y decirle que ella importaba más que cualquier hijo que pudieran crear, que preferiría tenerla a ella sola que perderla al dar a luz a su heredero. El amanecer se fortaleció más allá de las vidrieras, pintando patrones de colores en el suelo de piedra, y él siguió rezando hasta que finalmente, misericordiosamente, oyó pasos y levantó la vista para ver el rostro sonriente, pero manchado de lágrimas, de la señora Hartwell. Oyó su voz quebrarse mientras le decía que su gracia había dado a luz a una hija y que tanto la madre como la niña vivían, y su alivio fue tan abrumador que permaneció de rodillas, su cuerpo sacudido por sollozos que combinaban gratitud
y miedo persistente, y la profunda humildad de haberle sido concedido lo que no tenía derecho a esperar. Cuando finalmente le permitieron entrar en la habitación, encontró a Eleanor apoyada en almohadas, su rostro pálido y marcado por el agotamiento, pero viva, maravillosamente viva, y en sus brazos una diminuta criatura con un mechón de pelo oscuro y dedos increíblemente pequeños que se enroscaban reflexivamente cuando él los tocaba, y la emoción que lo inundó al mirar a su esposa y a su hija fue algo indescriptible, una mezcla de amor, asombro y una ferocidad protectora que lo rehizo en ese momento en algo que nunca había sido antes, en un padre dispuesto a mover cielo y tierra para mantener a estas dos almas a salvo. El bautizo tuvo lugar 6 semanas después, cuando Eleanor había recuperado sus fuerzas. La ceremonia se celebró en la misma capilla donde Adrian había rezado por su supervivencia. Y llamaron a su hija Grace Eleanor Ashworth en un reconocimiento deliberado de la misericordia inmerecida que había unido a sus padres y de la mujer cuyo coraje había hecho posible tal amor, y los testigos reunidos representaban todo el espectro de la comunidad de Ashworth, la nobleza de pie junto a los granjeros arrendatarios y los sirvientes de la casa, en una reunión que habría sido impensable antes de la llegada de Eleanor, pero que ahora parecía natural y correcta. La duquesa viuda sostuvo a su nieta con evidente amor, la bebé pequeña y perfecta en sus brazos, y cuando miró a Eleanor, su expresión no contenía nada de la reserva que una vez había marcado sus interacciones, solo calidez y afecto genuino, mientras decía: «Has traído la luz de vuelta a esta casa, querida. Nos has recordado a todos lo que realmente importa». Y mi hijastro eligió sabiamente cuando eligió su corazón por encima de las expectativas de la sociedad. Y Eleanor sintió en ese momento la disolución final de cualquier persistente sensación de no pertenecer, la certeza completa de que había encontrado un hogar no solo en el amor de Adrian, sino en este lugar y entre estas personas que habían aprendido a ver más allá del accidente de su nacimiento para reconocer la sustancia de su carácter. Habían pasado 5 años desde que Eleanor Hartley entró por primera vez en Ashworth como costurera, llegando en la oscuridad por la entrada de los sirvientes con su cesto de costura y sus sueños silenciosos, y 3 años desde que había entrado como novia por puertas abiertas de par en par en desafío a la convención. Y en el intervalo entre esas entradas se había transformado no solo en título, sino en la sustancia más profunda de su ser. Había pasado de ser una mujer que se movía por el mundo con pasos cuidadosos, diseñados para no ser notada, a una que caminaba con la confianza nacida de saber que pertenecía exactamente donde estaba. La mañana de otoño la encontró en el gran salón supervisando los preparativos para el festival de la cosecha, su voz calmada y segura mientras dirigía a los sirvientes que ahora se sometían a su juicio sin la vacilación que había marcado aquellos primeros meses, y observando desde el umbral, Adrian sintió que el pecho se le oprimía con un familiar asombro al verla. A esta mujer que una vez se creyó indigna de algo más que un trabajo honesto y que ahora administraba una de las grandes fincas de Inglaterra con una gracia que lo hacía parecer sin esfuerzo, aunque él conocía el esfuerzo que ella había invertido en aprender cada tradición y responsabilidad. Sus hijos jugaban en el jardín visible a través de las altas ventanas. Grace, ahora una niña enérgica de 4 años, con el cabello oscuro de su madre y la determinación de su padre, y Thomas, apenas con 2 años, y ya mostrando signos de la obstinada independencia
que parecía ser la herencia de los Ashworth, y cuando Eleanor levantó la vista y vio a su marido observándola, sonrió con la fácil intimidad de aquellos que han construido algo real juntos a través de la paciencia y la elección deliberada. La antigua entrada de los sirvientes. Esa estrecha puerta por la que Eleanor había pasado en el frío y la oscuridad durante 3 años, había sido transformada según su visión en un taller luminoso donde las mujeres jóvenes del pueblo y las granjas circundantes venían a aprender habilidades que podrían salvarlas de las decisiones desesperadas que la pobreza con demasiada frecuencia exigía, donde aprendían no solo costura, sino también contabilidad, lectura y la confianza para imaginar futuros más allá de las limitaciones que sus nacimientos parecían imponer. Y Eleanor enseñaba allí ella misma 2 mañanas por semana, sus manos demostrando puntadas, mientras sus palabras ofrecían algo más valioso que la técnica. Esa tarde llegó una joven costurera en busca de empleo, una chica de quizás 18 años, con zapatos gastados y ojos ansiosos. Y Eleanor la recibió personalmente en la entrada principal, extendiéndole la mano para ayudarla a subir los escalones de mármol mientras decía suavemente: «En esta casa no hay puertas separadas para quienes trabajan honestamente. Entrarás por donde entra cualquiera y serás valorada por la calidad de tu carácter y tu oficio». Y la expresión de atónita gratitud de la chica le recordó a Eleanor tan poderosamente a su yo más joven que sintió que se le humedecían los ojos. Adrian se unió a ellas entonces, colocando su mano en la parte baja de la espalda de Eleanor con el afecto casual que todavía hacía que su corazón se acelerara, y juntos dieron la bienvenida a este nuevo miembro de su hogar, estos dos que habían aprendido que el amor que trasciende los límites arbitrarios del nacimiento y la riqueza es la más verdadera nobleza, que la paciencia y el coraje pueden de hecho transformar lo que parece imposible en algo no solo posible, sino inevitable y correcto. Y mientras la chica era conducida para comenzar su trabajo, Eleanor se apoyó en el hombro de su marido y susurró su gratitud por una vida que nunca se había atrevido a imaginar y que él nunca había dejado de creer que merecían. Querido amigo, que has caminado con nosotros a través de esta historia, quizás has conocido el peso de las puertas que parecen cerradas para ti, el dolor de amar a alguien o desear algo que el mundo insiste que no tienes derecho a reclamar, el agotamiento de vivir dentro de límites trazados por accidente en lugar de por mérito. Y si es así, entonces sabe esto: la verdadera medida de cualquier persona no reside en las circunstancias de su nacimiento, sino en las elecciones que hace cuando es puesta a prueba, no en las puertas por las que entra, sino en la gracia con la que camina una vez dentro, y aunque el mundo insista en separaciones entre dignos e indignos, nobles y comunes, posibles e imposibles, el amor no reconoce tales distinciones, y tú tampoco deberías. Que encuentres el coraje para cruzar umbrales que una vez parecieron prohibidos, para reclamar el amor y la vida que tu carácter merece, en lugar de las limitaciones que tus circunstancias sugieren, y que descubras, como lo hicieron Eleanor y Adrian, que las transformaciones más profundas comienzan con la simple audacia de creer que mereces más que puertas separadas, y que aquellos que te ven de verdad abrirán esas puertas de par en par para darte la bienvenida. Duerme bien con el conocimiento de que la nobleza de espíritu importa infinitamente más que la nobleza de nacimiento, y si encontraste significado en esta historia, entonces te invito a explorar
más relatos de amor que trasciende fronteras, de coraje que desafía la convención y de corazones que eligen la autenticidad sobre la comodidad. Aquí en este canal, donde cada historia nos recuerda que las barreras entre nosotros son mucho más frágiles de lo que imaginamos y mucho menos importantes que las conexiones que forjamos cuando nos atrevemos a tender la mano a través de ellas.